Matadero FM, la fuerza del norte. El análisis político a esta hora de la mañana con lo que está pasando en las últimas horas a nivel de la movida política, digámoslo así. A propósito de política, vámonos al otro lado. Usted nombraba recién al Frente Amplio y ahí hay un partido que es Revolución Democrática que tuvo una elección además el fin de semana, una elección que no sé si decir la reñida, pero sí no estuvo exenta de polémica. Eran 3 candidatas y finalmente resultó la lista que apoyaba al parlamentario Jackson y que además la diputada Catalina Pérez, diputada por Antofagasta, muy joven ella por lo demás. Y ella resulta ser la nueva presidenta de este partido, que ha tenido un protagonismo bastante, va a estar ahí de aquí en adelante en su cargo seguramente haciendo noticias, sin duda alguna. Bueno, Carolina fue una destacada militante del Partido Comunista hasta hace muy poco tiempo atrás. ¿Ya? Ella hasta el 2011, 2010, 2012 fue militante del Partido Comunista y después, bueno, por razones que es largo explicar, algún día tendremos tiempo para contártelo, está en Revolución Democrática porque le dieron un espacio para competir ahí. Eso da cuenta de la mirada política interna en una parte importante del Frente Amplio. Claro. También como pasa con otras personas, digamos, pero es para otro análisis. Ahora, Carolina Pérez salió electa, importante, una diputada por Antofagasta, una mujer joven, tiene mucho que aportar a la política, tiene mucho que aprender también de la política. Y creo que, fíjate, a mi juicio no me deja de causar cierta desazón, cierta pena, la manera, el cómo la juventud o cómo los jóvenes que se están integrando a la política a través de Revolución Democrática, en general del Frente Amplio, tienen tan poca convocatoria. Fíjate que Revolución Democrática tiene más de 42.000 militantes. ¿Ya? Y fueron a votar ya cerca del 8% de los militantes. El 8%. O sea, estamos hablando de menos de 4.000 personas. Exacto. ¿Qué nos dice eso a la luz de quién ganó y quién no ganó? Nos dice claramente que estamos frente a un bluff político que muestra que tiene 40 y tantos mil militantes y de los cuales realmente están interesados en la política interna de Revolución Democrática es un 8%. El otro 92%, por las razones que sea, no está en el fondo vinculado políticamente al mismo partido que dicen que existe y dicen que milita. Entonces, esta baja convocatoria da una señal peligrosa, preocupante, porque si bien es cierto, hay un ánimo de organización, se están vinculando y la diputada Pérez sale electa, no mirar efectivamente lo que ella tiene respecto al padrón electoral, que digámoslo, dicho sea de paso, es del orden de 4.000 votos de los 40.000, ya, porque ella sacó un 50% en la votación, 53%. Entonces, el asunto que nos preguntamos es, ¿era tan así la voluntad y el esfuerzo y la digamos la presencia que nos muestra todo Revolución Democrática, que digamos de paso es el principal partido lejos del Frente Amplio, el más importante, el que tiene más diputados, es el único que tiene un senador del Frente Amplio? Entonces, en la Revolución Democrática tenía que dar una señal potente de que al menos fuera a votar la mitad de sus militantes, mínimo, pues, mínimo. Pero como hemos dicho otras veces en Razones de Estado contigo, Pepe, acá, la fe pública en este tipo de los partidos políticos queda en cuestión porque no se puede ventilar y no se pueden hacer gárgaras con la cantidad de militantes que tienen cuando ese es el poder de convocatoria que tienen. Y hablemos que la UDI pasó lo mismo hace unas elecciones atrás, con Renovación Nacional, o sea, esto es transversal. Entonces, ¿qué pienso yo como analista, como hombre estudioso de estas cosas políticas internas y externas? Pienso que estamos frente a un problema muy serio, porque si bien es cierto, la política no convence, no atrae, y los dirigentes que tienen no seducen, porque ni siquiera va a votar más, o sea, vota menos del 50% digamos, del padrón electoral. El que tengamos esto, a mí claramente da un anuncio de una claridad alerta que esta nueva mirada política tampoco seduce, y seduce menos que los partidos anteriores, porque este es de las elecciones políticas que existen, ¿ya?
es la más baja convocatoria que ha tenido. Por lo tanto, ¿de qué puede ufanarse Carolina Pérez, que es presidenta de un partido donde no fue a votar, donde el 92% de los militantes no fue a votar? ¿Cuál legitimidad podría ser eso? Claro. Entonces, mira, si el 92% no fue a votar, ¿qué legitimidad le queda a ella? Que no obtuvo, digamos, el 8%, obtuvo el 4%, por decirlo en cifra redonda. Entonces yo creo que esto llama la atención particularmente a Carolina Pérez, porque en el fondo ella va a tener que entender que está en un partido de mentira, que es un partido de papel, ¿ya? Donde finalmente no tienen ellos mismos, jóvenes, digamos, más impetuosos, más interesados, con más energía, la capacidad de poder convocar. Entonces esto es una vergüenza. Ahora, ¿qué dicen ellos? Mire, lo que pasa es que fue a votar el doble de la gente, ya que fue a votar en la elección pasada hace 2 años. Claro, porque digamos, hace 2 años votaron, digamos, 1.600 de un padrón de 8.000 que tenían, y esto de 40.000 votos se produce a propósito de que Beatriz Sánchez es la candidata presidencial, pero ahí uno da cuenta, ya, de la debilidad de nuestro sistema político y la debilidad del Estado, que nos hace creer, porque estos partidos son financiados por el Estado, Pepe, las elecciones políticas, digamos, todo lo que es la ley electoral, está financiado por el Estado. Entonces nos tenemos que preguntar si toda esta burla a la fe pública vale, porque ¿qué es lo que haría yo como Estado? Yo no reconozco la directiva de ese partido, porque al menos tendría que votar el 50% de los militantes, al menos, pues. Entonces, aquí hay un problema serio, ¿verdad? Revolución Democrática, el discurso, la manera en cómo esto se ve, cómo se aprecia, obviamente tiene, digamos, una espada de Damocles sobre su cabeza para decir a todo el mundo político lo que está ocurriendo internamente en sus filas. Entonces, hoy día tienen votos importantes en el Congreso, está bien, pero da cuenta, la situación que estamos describiendo, Pepe, da cuenta de que la mirada interna, el cómo ellos se organizan, el cómo ha sido su discurso político, ha sido, a mi juicio, deficiente. Porque no se explica de otra manera que, digamos, haya ido tan poca gente a votar. ¿Y será el desprecio del 92% con la gente que no quiere? Ponle que haya un porcentaje más que por razones de enfermedad no pudieron, pero es que no puede ser que el 92% de los militantes no vaya a votar. Y con una difusión en primeras planas de los partidos, o sea, Jackson, que es el líder de Revolución como la cara visible, claro. Se la jugó entero por ella, pues. Sí. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es el liderazgo después de esto entonces de Jackson? ¿Cuál es? ¿Te fijas? O sea, todo el juego, o sea, miles de centímetros cuadrados, los diarios, la televisión, los comentarios, para esto. Pero yo creo que eso es lo que usted comenta es muy válido, pero yo creo que es la realidad, usted mismo lo dijo, de la política y del gusto por la gente. Estaba revisando, por ejemplo, usted me decía, claro, yo también opino lo mismo, ¿eh? El 3% que ha llegado a votar me parece insólito. Lleva una tendencia, pasó el otro día en la U y ha pasado en otros partidos, pero si nos remontamos a la última elección presidencial también, pues tenemos un padrón de casi, no sé, 7, 8 millones de personas y, por ejemplo, Piñera ganó con el 36%, con el 54% de los votos, o sea... Así es. Tú tienes razón, ese punto es muy válido que tú señalas. Es una tendencia, ¿ah? Pero es muy distinto decir que se restaron de ir a votar, no sé, el 60% de los votos, así que fue el 92% que se negó a ir a votar. Claro. O sea, pongamos las cosas en ese contexto. Yeah. Por lo tanto, acá estamos frente a un asunto preocupante. O sea, si en los partidos que están haciendo una fuerza enorme, que han desplegado todo un asunto, o sea, ahora, ganó la diputada Pérez, digamos, con apoyo total de Jackson, jugado en todos los medios de comunicación por ella, o sea, fue una cosa, pero yo no la había visto, o sea, incluso amenazaba su liderazgo, digamos, de Jackson por esto, pero en el fondo yo pienso que es una tendencia que tenemos que considerar. Yo creo que la diputada Pérez, presidenta por los próximos 2 años de Revolución Democrática, tendrá que entenderlo. Está bajo un castillo de naipes, digamos, delicado. La situación que tiene que vivir no va a ser fácil,
y yo creo que todo lo que viene ahora es articular, ver qué pasa hacia adentro, y el Estado, ya por mientras será leso, mirará para otra parte, verán cómo se dispersaran los recursos públicos, pero al menos creo que tendríamos que tener una corrección. Yo creo, Pepe, ¿sí?, que así como una idea general, distinguidos auditores y auditoras, yo creo que si nosotros no hacemos nada como Estado respecto a reorganizar el tema de los partidos políticos, la ley de partidos políticos en Chile, finalmente, que son las que conducen, digamos, a las próximas autoridades, son de ahí donde salen todos lo hemos dicho muchas veces, la razón está, obviamente. Sí. De ahí salen todas las participaciones, los partidos políticos, de ahí de los partidos políticos salen quienes son propuestos a los altos cargos. Pero si está pasando esto, ¿ya?, tenemos que preguntarnos si efectivamente no estamos frente a una condición de un atentado a la fe pública. Porque si bien es cierto, desde la UDI o antes, digamos, desde el movimiento de CAS hasta el Frente Amplio, tenemos una mirada en que esto todo parece como un circo de recursos que se manejan con recursos públicos, ojo, porque esto no es una cosa privada, que no tiene un asidero, y yo creo que, a mi juicio, eso va a tener que cambiar a futuro, porque en el fondo tiene que haber una exigencia, algo mínimo, que diga que desde los propios partidos políticos, que son los gestores por donde circula la democracia, por decirlo así de alguna manera, tengan al menos una democracia interna que le permita a ellos al menos tener la mitad de los votos para que una elección sea válida. Si no, ¿cómo podríamos hacerlo de una manera así? O sea, tú lo acabas de señalar. Para que Piñera fuera electo, votó menos del 50%, y tiene toda la razón en hacer ese punto. Pero eso está dando cuenta que eso no debe ser lo válido, no debe ser lo importante, porque en el fondo es al menos que vaya a votar el 50% de la gente. Eso ya daría una idea de que si no va a votar el 50% de la gente, o el porcentaje que se determine, finalmente esos partidos se deshacen, no existen, hay que volver a formarlos, nuevos militantes, para saber la realidad, porque en el fondo, los militantes de Revolución Democrática no son 42.000, son 4.000, y dejémoslo ahí. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí está el punto para hacer creer que esto funciona, y eso es. Ahora, veamos cómo esto circula, cómo esto redunda, cuál va a ser la particularidad de la diputada Pérez para para fomentar el crecimiento de Revolución Democrática, cómo va a ser su planteamiento frente al mismo Frente Amplio internamente, cómo ellos se van a valorar y cómo ellos también están mirando la próxima elección en una manera en cómo se puedan seguir fortaleciendo y no pierdan el poder que tienen hasta ahora, que también se ve cuestionado y se ve difícil de poder sostener que mantengan la misma cantidad de diputados o puedan aumentarlo, dado que el Partido Socialista, como lo veíamos recién, también está preocupado porque la cantidad de simpatizantes que le está quitando el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, al socialismo en Chile, es importante y eso hay que tenerlo en consideración para la sobrevivencia de los partidos, Pepe. Matero FM, la fuerza del norte.